Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a practicar escuchar el español. Tú puedes utilizar este video para mejorar tus habilidades auditivas y tu comprensión mientras yo hablo. Entonces, ¿estás listo? Comenzamos. El título de esta historia se llama El camino recto. La historia del corredor que eligió la honestidad. Y dice, había un joven llamado Carlos, un atleta talentoso que se dedicaba a la natación y la carrera de larga distancia. Carlos era apasionado por su deporte y estaba dispuesto a trabajar duro para alcanzar sus metas. Competía en muchas carreras y entrenaba incansablemente para mejorar su rendimiento. En una competencia importante, Carlos se encontró en una situación difícil. Estaba en una carrera de revelos y su equipo estaba cerca de la victoria. En la última etapa de la carrera, Carlos se dio cuenta de que podía ganar fácilmente la competencia si hacía trampa. Nadie notaría si tomaba un atajo para llegar a la línea de meta antes que los demás. La tentación de la victoria era fuerte, pero Carlos sabía que hacer trampa era deshonesto. En ese momento, Carlos tomó una decisión que definiría su carácter. Optó por no tomar el atajo y completó la carrera de acuerdo con las reglas. A pesar de que su equipo no ganó esa vez, Carlos ganó el respeto de sus compañeros y entrenadores por su honestidad y su integridad. A medida que pasaron los años, Carlos siguió entrenando duro y compitiendo en diversas competencias. Aprendió que la honestidad no solo era importante en la pista, sino en la vida en general. Descubrió que ganar de manera honesta y justa era la verdadera satisfacción. Su reputación de ser un atleta honesto se convirtió en su mayor logro y legado. La moraleja de esta historia es que en la búsqueda de la victoria, la honestidad y la integridad son virtudes invaluables. A veces, el camino más fácil puede parecer tentador, pero la verdadera satisfacción y respeto provienen de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está viendo. La historia de Carlos nos recuerda que la honestidad es una senda que lleva a una victoria que va más allá de las medallas y los trofeos. La victoria en el corazón y la mente de las personas. A ver, a todos mis deportistas, yo quiero saber qué deporte te gusta practicar a ti. O si te gusta ir al gimnasio, o si te gusta hacer yoga, o si te gusta correr, o qué es lo que a ti te gusta hacer en tu tiempo libre. Déjamelo saber en la descripción del video. A mí me gusta ir a correr. Bueno, me gustaba, porque ya tengo mucho que no voy, que tengo que continuar. Pero bueno, si les ha gustado este video, por favor compártelo, dale like y nos vemos hasta luego en el siguiente video. ¡Adiós!